Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada, bienvenidos a este domingo de Epifanía. Vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. En toda sociedad y en todo tiempo, los extranjeros siempre se han visto con temor. Por eso mismo nosotros mismos creamos fronteras y dejamos a las personas que son de otros países, a los migrantes, ¿no? Al extranjero, los dejamos afuera, los dejamos en nuestras fronteras. No queremos que entren a nuestros países, a nuestra sociedad, a nuestras culturas, por miedo de lo que necesiten, de lo que quieran quitarnos, de lo que quieren adueñarse. Y sin embargo, el Evangelio no está de acuerdo. El Evangelio ve a los extranjeros como personas que nos enriquecen. Y de eso se trata la Epifanía. Epifanía es el hecho de que Dios se abre y se revela completamente y da todos sus bienes a toda criatura. Ya no hay un pueblo elegido, ya no hay un pueblo que es primero y después los demás, sino que hay una apertura de la parte de Dios para mostrar su gloria y sus beneficios a toda la creación, a todas las naciones, y por esto debemos de estar agradecidos nosotros. Vamos a leer el texto de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Unos magos. Qué bueno que en español usamos todavía esta palabra magos y no la hemos cambiado como en otros lenguajes. Porque la palabra magos describe propio lo que eran, ¿no? Eran magos. Y sin embargo, esto es un problema para Israel y para las personas religiosas, porque la magia era prohibida y los magos eran prohibidos. En el libro de Levíticos, capítulo 9, es muy claro. Y en el Talmud, que es otro libro de las escrituras y tradiciones judías, nos dice que cualquier persona que aprenda cosas de magia tiene que ser asesinado, llevado a la muerte. Entonces, aquí es otro caso donde está la inclusividad de Dios, que es a estos magos de Oriente, en el cual Dios los llama por medio de una estrella que los dirige hasta donde ha nacido el niño. En tantos otros países, también en nuestra cultura hispana, vemos los magos, pero después los llamamos los tres reyes magos, ¿verdad? O los tres reyes, ¿no? Y sin embargo, hay que tener en cuenta de que no, son personas de otra cultura, de otro país, de otras tradiciones, que no conocían al Dios de Israel. Entonces, vivían de una manera diferente, pero esto no los descualifica de que Dios los llame. Dios llama a toda persona de toda cultura, de toda tradición, de toda lengua al Evangelio. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio con ellos. Y al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se preocupó Herodes y toda Jerusalén? Herodes porque tenía miedo a perder el poder. Miren cómo sucede con todos líderes políticos que tienen miedo a perder el poder. Miren todo lo que hacen los políticos con tal de quedarse con poder. Así Herodes se sentía amenazado con este niño que nace llamado el rey de los judíos. ¿Y por qué Jerusalén? Porque también los poderes religiosos tienen este mismo temor. Jerusalén tiene el miedo de perder al templo. Tiene miedo de perder su exclusividad de Dios, su ser su pueblo elegido, su ser el número uno y después de los demás. Con este niño todo eso se derrumba y por eso tienen miedo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. La falsedad de aquellos en poder, la falsedad de aquellos que quieren mantener poder a cualquier costo, sea político o religioso. Herodes no tiene ninguna intención de ir a adorar al niño.
quiere destruir al niño. Y como vemos, esta va a ser la vida de Jesús por toda su vida. Los líderes religiosos y políticos van a querer siempre, siempre deshacerse de este niño. Toda su vida Jesús va a tener esta amenaza sobre él. ¿Por qué? Porque viene a abrir el mundo, porque viene a quitar la exclusividad de Dios a este pueblo y a abrirse a la misión universal de la iglesia, de que todo mundo ahora tiene acceso a Dios, todo mundo tiene derecho a ser llamado hijo y hija de Dios, que la misericordia y la gracia de Dios enriquece a todo el mundo y no a uno en particular. Entonces, después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Buena pregunta por nosotros. ¿Qué es lo que nos guía en estos días? ¿A quién es que seguimos nosotros? Por las medias de redes sociales hay tantas personas a quien queremos seguir, que nos piden que los sigamos y nosotros los seguimos como tontos. Pero ¿qué es lo que nos lleva a Dios? ¿Qué es lo que nos guía hacia valores del Evangelio, hacia la vida, hacia el compartir, hacia ser misericordiosos, a dar luz, a dar solidarios, a proteger, ¿no? A cuidar? ¿Qué es lo que nos guía? ¿A quién estamos siguiendo? Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Ellos sí que lo adoraron. Ellos sí que reconocieron al Dios vivo en este niño que nace y no se sienten amenazados, sino que les nace esta generosidad y le dan estos 3 dones: oro, incienso y mirra. El oro que representa la regalidad del niño Jesús, la regalidad del niño Jesús y los valores del reino de Dios que son para todos. Incienso, que es la ofrenda sacerdotal. Jesucristo, que es el sumo sacerdote, que Él es el único intermediario entre Dios y nosotros, y que asume en su propia persona nuestras necesidades, limpia nuestros pecados, perdona nuestros pecados y ofrece su vida para que nosotros podamos vivir. Y la mirra. Mirra no tiene nada que ver con la muerte de Jesús. Mirra tiene que ver con el hecho de que Él es el esposo del pueblo de Dios. En el libro de los Cantar de los Cantares vemos que la mirra es un aceite perfumado usado entre los esposos, entre los amantes. Entonces el niño que nace entre nosotros ciertamente es el Rey de Reyes, ciertamente es el sumo y único sacerdote, pero como vemos también es el amante de la humanidad, es aquel que nos esposa, es aquel que no nos deja viudos, es aquel que no nos deja solos. Él es el verdadero esposo y nosotros la verdadera esposa. Dios los bendiga.